Bendiciones para todos nuestros amigos, seguidores de esta página. Hoy con un tema de mucha importancia para nuestros amigos y colegas, pastores, ministros, evangelistas, misioneros, adoradores, cantantes, músicos. Quien les habla, su servidor. Tengo la bendición de Dios de haber nacido en un hogar cristiano. ¿Ok? Permítame hablarle esto antes de ir en profundidad. Soy hijo de una familia cristiana. Específicamente, mi padre, por algunos conocidos, saludamos quien se va conectando, Cristian Torres, no sé si el Gaf significa Gabriela o Gabriel, Joss, no sé, pero bueno, te digo Torres para no entrar en problemas de él. Entonces, y Cristian, Dios te bendiga también. Los que me conocen saben, mi padre fue un pastor de la iglesia, fundador de la Iglesia Central Caracas en Venezuela y de la organización Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, conectada con la Iglesia Pentecostal Unida Internacional dentro de los Estados Unidos. El tema que yo voy a hablar con usted hoy lo domino, a Dios gracias, por varios años, por muchos años, digamos décadas inclusive. Y es mi deseo, es mi idea compartir con usted hoy esta información, ¿verdad? Con el único objetivo de orientarte. Y por supuesto, si necesitas ayuda, déjame saber. Hay una situación que están confrontando todas las personas que se mueven en esta área tan exclusiva y tan específica como es el área del pastorado, de los ministerios, de los evangelistas, de todos aquellos que Dios los ha llamado a hacer su obra. ¿Ok? Y esto es algo para poner atención. Muchas veces confundimos la gimnasia con la magnesia. ¿Ok? Y precisamente para poder llevar las cosas de forma correcta es que le quiero compartir esta información. Mientras personas más se van conectando, o más personas, perdón, ayúdenos por favor a compartir esta nota en vivo, porque el tema de hoy está muy importante. Como siempre, pues va a quedar allí también. Y aunque lo que le voy a hablar no es una predicación, no es un tema religioso, porque la parte religiosa ustedes saben muy bien que está en otras páginas. Esta es una página de notificación jurídica, de aspectos legales, inversiones, etcétera, etcétera, y eso es sobre lo que voy a hablar. Pero como el grupo al que voy dirigido es un grupo especialísimo, un grupo selecto, tengo que explicarle con fundamento bíblico lo que le voy a hablar. Y al haber nacido en un hogar cristiano, me encontré con puntos de vista de algunas personas. Gracias a Dios mi padre no fue así, pero puntos de vista muy de viejo estilo. Y es que pastores y ministros llamados al ministerio en aquellos tiempos, por supuesto hoy el ambiente es diferente, pero ellos, incluyendo mi padre, se dedicaron a la obra al 1000%. En aquellos tiempos no se les permitía a ellos trabajar, ejercer funciones ocupacionales, laborales, profesionales, aparte del ministerio, porque perdían su licencia ministerial, cosa que yo nunca entendí. Los tiempos han cambiado, hoy es diferente. Hoy los que de una u otra manera estamos conectados con el trabajo para Dios, que es mi caso, igual me desarrollo en mi área profesional, como ustedes algunos conocen. Y yo conozco de primera mano historias de pastores, ministros, evangelistas, misioneros,
músicos, adoradores, cantantes que decidieron servir a Dios, pero que no pusieron atención. Por ejemplo, como dice 1 Corintios capítulo 4, verso 2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y no pusieron atención, fidelidad a su propio peculio, a su propio patrimonio, a sus responsabilidades como damas y caballeros que conviven o se mueven dentro de una sociedad. Como le dije anteriormente, conozco de primera mano las historias de pastores, ministros, que no ahorraron suficientemente dinero, no tuvieron un plan de retiro, no tuvieron un plan de inversiones para el momento de su jubilación. Porque es que había, y hay un criterio todavía, es válido por cierto, no estoy diciendo que no sea así, que Dios a quien llama lo soporta, lo protege y lo prospera, eso es verdad. Eso es verdad. Sin embargo, el llamado, vamos a pensar que usted sea uno de ellos, y Dios te llamó y estás haciendo el trabajo y todo, ok, pero te llamó a ti. ¿Qué acerca de tu familia? ¿Qué acerca de tus hijos cuando tú no estés más? Hay una historia que en la Biblia siempre me ha impactado, y es cuando el siervo de un profeta falleció y dejó una grande deuda a tal punto que a sus 2 hijos se los iban a llevar como esclavos, como parte del pago de la deuda. Este es el milagro que ocurre de la multiplicación del aceite. Otras personas decían, ¿para qué yo voy a hacer un plan de inversiones, de retiro, de jubilación, si Cristo viene pronto y ya yo me voy? ¿Ha escuchado usted eso? Tal vez para amigos que no son cristianos, ok, no entiendan. Vargas, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. No entiendan el tópico del que estoy hablando. Pero hoy por hoy los avances de la medicina y de la ciencia, las expectativas de vida son más largas y el dinero es menos para sobrevivir esas situaciones. Entonces, yo personalmente me he encontrado como abogado que soy, manejando situaciones dolorosas donde pastores, ministros, evangelistas y sus familias están siendo devastados por circunstancias económicas con consecuencias irreversibles. Y comenzamos tal vez un poco a quejarnos que dónde está Dios o qué pasó. Recuerde lo que le leí al comienzo, que el administrador tiene que ser hallado fiel. Esto se refiere a fidelidad, responsabilidad. Ok, yo fui llamado, Dios me bendice, Dios prospera mi ministerio, pero ¿qué va a ocurrir cuando ya no estemos más en este plano humano? ¿Qué estamos dejando para nuestros hijos? ¿Qué estamos planificando? Como les indiqué, las expectativas de vida antes eran más cortas, pero hoy la ciencia ha avanzado. Y salvo por situaciones de causa mayor o casos fortuitos, las expectativas de vida son muy largas. Y está ocurriendo, doctora de Derechos Humanos, ¿cómo estás? Chévere, saludos. Siguiéndote en tu página, te felicito, muy buena, ¿ok? Un día vamos a coordinarnos para tener una entrevista en conjunto. Entonces, esta misma situación le está ocurriendo no solamente a los pastores, ministros, religiosos, pero le está ocurriendo también a profesionales del mundo de las artes, del mundo legal, como es mi caso, de los abogados, de los médicos, todos aquellos que trabajan por cuenta propia. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de los ministros, yo quiero con esto aclararle a muchos que desconocen el campo religioso. Yo sé que ustedes tal vez ven por las redes sociales que los pastores, y esa es una información errónea en su gran mayoría de veces, no estoy diciendo que no existan, pero no es tal como lo pintan, que los pastores, ministros, evangelistas se están haciendo ricos con la plata de lo que le llega a la gente. Déjame decirte que no es así. Realmente no es así. Eso te lo puedo decir con propiedad de causa de los clientes que manejamos de forma directa que se desenvuelven en esa área. De hecho, muchos, me incluyo, trabajamos para apoyar ese ministerio, para apoyar esa obra
y que la predicación, la causa en la que nosotros consideramos es válida, viable, oportuna y forma parte de nuestro llamado, pueda desarrollarse. Entonces, de nuestras mismas empresas invertimos para que se pueda difundir el mensaje de Jesús a la humanidad, de nuestros mismos tiempos, de nuestro mismo peculio. Pues como cuando usted cree en una causa, dice, bueno, voy a donar esto para la Escuela de Fe y Alegría porque cree en la educación, voy a donar esto para el San Just porque cree en la salud para los menos favorecidos. De la misma forma, existimos un grupo que creemos que difundiendo el mensaje de Jesús, ¿verdad? Un mensaje bueno de restauración, que es bíblico, va a ayudar a la sociedad, porque familias donde Jesús mora, donde el Evangelio llega, donde el plan de Dios llega, definitivamente va a mejorar. Pero cuando estamos en el ejercicio de nuestras profesiones, sea en la parte pastoral, ministerial, como profesional legal, muchas veces descuidamos esa parte de inversiones, planes de retiro, descuidamos todo esto. ¿Okay? Algunos inocentemente han pensado que su oficina o que su iglesia, ¿verdad? Gracias, doctora, por ese comentario. Importante resaltar la obra de Jesús, claro. Y muchos de nosotros lo hacemos. En mi caso personal, yo resalto la obra de Jesús porque yo creo en Jesús. ¿Okay? Soy un abogado de allá de data, pero mis principios son cristianos. Y yo difundo el mensaje de Jesús y lo hago aportando mis propios recursos. A veces alguien envía una donación al ministerio, la cual es deducible del impuesto sobre la renta, se le envía la notificación para que usted pueda exceptuarlo de su declaración de impuesto sobre la renta, presentarlo para que tenga crédito. Pero creemos en el mensaje de Jesús. Entonces, pero muchas veces en el desarrollo de ese ministerio altruista o de nuestra carrera profesional, inocentemente estamos pensando que esa organización para la que trabajamos, entiéndase iglesia, entiéndase ministerio, entiéndase oficina, entiéndase bufete, entiéndase estudio médico, etcétera, etcétera, se van a ocupar de nosotros cuando lleguemos a nuestra edad de vejez. Pero ¿sabes qué ocurre? Cuando perdemos la capacidad operativa, definitivamente las organizaciones, incluyendo las iglesias, son corporaciones que necesitan contratar a un nuevo pastor, un bufete necesita contratar a un nuevo abogado, un nuevo odontólogo, los médicos, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces por desconocimiento y por falta de asesoría, uno no se prepara a tiempo, no tienes un plan de jubilación. Venimos de nuestros países latinoamericanos donde sabemos que el pagar impuestos en su gran mayoría de veces también existirán algunas excepciones, pero no se le da la distribución equitativa, oportuna para que ese dinero pueda rendir, y luego entonces se pierde todo aquello o la pensión se convierte en sal y agua. Entonces, ¿qué ocurre? No nos preparamos en el momento oportuno, no tuvimos el tiempo, no tuvimos los recursos, no se preparó a tiempo un plan de jubilación, o la iglesia, la organización, el bufete simplemente no tuvo los recursos para ayudar a ese ministro, a ese profesional que hoy está jubilado. Y esto lo aclaro porque cuando usted trabaja por su propia cuenta, usted tiene la necesidad, el deber, si usted es un self-employed aquí en los Estados Unidos, usted tiene el deber de declarar sus impuestos y pagar de las ganancias que usted está obteniendo. Pero si usted reportó todo el tiempo cero ganancia y realmente no hubo un ingreso sustancial, no puede esperar que al fin de los años, en los años dorados, años dorados que se convierten en años morados por la ausencia de recursos. Y hay algo que uno no entiende, por ejemplo, de la vida. Cuando la persona sale de su de su área de trabajo y entra a un plan de jubilación, entonces sale jubilado con menos dinero del que usted necesita. Porque al final de los días, en cambio de que el dinero bajase, debiera subir por la cantidad de medicinas que el anciano va a necesitar. Si no hubo un seguro de salud a tiempo, si no hubo un plan de inversiones con beneficios en vida, como también beneficios post-mortem para tus herederos, esto va a ser un grande desastre familiar. Yo personalmente trabajé
en el momento del COVID. Ustedes saben que Dios a mí me sanó del COVID, pero muchos colegas míos, pastores acá en la ciudad de Nueva York, se los llevó el COVID. Pero resulta ser que el desastre económico que quedó en esos hogares, porque esta persona era cabeza de hogar, entonces la esposa o los hijos, o sea, no era suficiente de ingreso, ¿ok? ¿Qué ocurre cuando llegas a tu edad de jubilación? Si no tuviste las cotizaciones al IRS, los créditos necesarios, tú no vas a tener beneficios de seguridad social, ni de Medicare, ni de Medicaid, ni nada de esas cosas. Tal vez tengas que apelar a algunos planes para los menos favorecidos, que gracias a Dios en Estados Unidos hay salud para eso, el Obamacare u otros programas, pero son programas que son limitados. Yo recuerdo que hace un tiempo fui a hacerme un chequeo de salud, y usted sabe, en función de la parte de la enfermedad que mi padre padeció en cuanto al corazón, tuve que hacerme un estudio, tenía que hacer un estudio en mi cuerpo de venas por vena, o sea, de todas las venas de mi cuerpo, el corazón, todo eso. Pero me di cuenta que cuando el estudio salió de la parte del corazón para atender todo lo que es las venas y hacer un eco de todo el sistema de venas de las piernas, el seguro no cubrió eso. Y dije, wow, qué raro. Y llamé y pregunté. Entonces dicen, no, para que tú tengas esa cobertura, que te hagan un estudio profundo de vena por vena para evitar o identificar si puede haber un trombo en alguna de las piernas, en los brazos, en las cuestiones, o sea, revisar todo. Ese es un estudio aparte. Óigame, por lo demás, súper caro. Entonces, hay que estar pendiente, y es mi llamado hoy para ustedes. Por otra parte, a la muerte del ministro, del profesional, el cónyuge sin derechos no tiene nada, porque hay una pensión que se le da al sobreviviente. Pero si el esposo o la esposa no trabajó o no cotizó, ni siquiera va a tener los beneficios por fallecimiento, ni seguridad social de ese pastor, de ese ministro, de ese evangelista, de ese abogado, de ese médico, porque no hubo una planificación. Porque cuando usted trabaja por su propia cuenta, usted es un autoempleado, tiene sus propios negocios y no estuvo trabajando paralelamente para otra empresa, usted va a tener problemas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si usted no tiene los 40 trimestres equivalente a 10 años de trabajo con derechos adquiridos, va a estar en problemas al final de sus días, y pudiera usted convertirse en una carga para sus hijos, para su entorno, porque no planificó. ¿Por qué cree usted, ha visto usted aquí en los grandes tiendas, supermercados, ancianos de 60, 70 años, 75, 80 años todavía trabajando, poniendo bolsitas? Algunos lo hacen porque les gusta, pero hay otros porque lo necesitan, porque la pensión no les alcanza. La gran mayoría de personas entradas en años se tienen que mudar de las grandes capitales o metrópolis, entre una de ellas por el frío. Por ejemplo, Nueva York es muy frío, pero entre otras es porque con la pensión que tienen, sumándola a la de él y de la esposa, si cotizaron esos 40 trimestres o equivalente a 10 años de trabajo, no va a ser suficiente para cubrir los costos operativos. Entonces nos encontramos con ancianos que lamentablemente tal vez dieron todo para sus hijos, los educaron, los mandaron a la universidad, todo perfecto, pero al final de sus días no tienen nada, porque no hubo una planificación a tiempo, porque lamentablemente hay que hacer las cosas a tiempo. Entonces, si usted está trabajando por su propia cuenta, no tiene un W2 que se llama, o un 1099 que está recibiendo como pago externo, usted debiera ahorrar al menos el 15.30%, 15.3% de sus ingresos totales, salario y subsidio para vivienda, y tenerlos en una cuenta de ahorros para jubilación. Dicen algunas personas, no soy de acuerdo, y como asesor financiero se lo digo, la cuenta de ahorro paga muy poquito, y si la inflación es muy alta, el dinero se te va a convertir en nada. Hay otros planes, llámame, te puedo ayudar en eso, una anualidad, un plan de retiro, donde son indexadas, donde te pueden pagar en un porcentaje, donde siempre, por lo menos si no ganaste, tampoco pierdes, porque hay un piso donde no se va a permitir que el dinero se pierda. Eso se llaman las anualidades o index annuities, o sea, anualidades indexadas.
Pero la razón para hacer esto es porque en algún momento, posterior a tu trabajo profesional, posterior a tu ministerio, que lo haces por amor a la causa de Jesús, a la causa de Dios, al momento de que ya no estés operativo para trabajar, no vas a tener ingresos, ¿ok? Entonces usted debe haber tenido un plan de inversiones para reemplazar los ingresos futuros que van a ser necesarios para vivir durante la jubilación. Esos beneficios que son importantes, los beneficios del seguro social para medicamentos, ¿okay? Los beneficios de atención médica a la hora de una emergencia. También es posible que deba investigar otras formas creativas para generar ingresos. La parte de la tecnología. Muchos de la tercera edad no estuvieron, los baby boomers ya no están tal vez a tono con la tecnología. Pero estoy hablando hacia ese segmento porque luego voy a ir hacia el segmento de los que estamos un poco más jóvenes. Que tenemos que ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, de nuestra fuerza de trabajo, de ahorrar para nosotros mismos, de tener un plan de seguro con beneficios en vida, pero con beneficios cuando ya no estés. Y como le hablaba, una gran cantidad de personas que se fueron a la eternidad y no había ni para su entierro. Veo con tristeza cómo muchos nos ha tocado recurrir, me incluyo, porque he visto a muchos de mis amigos, a esa aplicación de Facebook que se llama GoFundMe, ¿okay? Que es recabar dinero para cubrir una emergencia. Y es válido, tenemos que ayudarnos los unos a los otros, y es una necesidad, ¿ok? Pero es doloroso esa parte. Entonces, ¿qué ocurre? Que tal vez no estamos siendo buenos mayordomos, no estamos siendo responsables, fieles con esa situación, ¿ok? ¿Cuál es tu presupuesto personal? ¿Te mueves dentro de un presupuesto? ¿Manejas un fondo de emergencia que debe cubrir de 6 a 12 meses? Ese fondo de emergencia es un fondo de emergencia que no debe ser tocado por nada y debe cubrir tus costos operativos de forma mensual. Te explico. Si tus gastos operativos por mes es de $5,000, tú debes tener ahorrado de 6 a 12 meses $5,000. Si esos son tus costos operativos, que te incluye renta, que te incluye seguro del carro, que te incluye teléfono. ¿Cómo estás manejando eso? ¿Okay? Muchas veces, y lo dijo Proverbios, Salomón dijo que hay mucho pan en el pecho del pobre. Esto significa que muchas veces sin darnos cuenta podemos desperdiciar las bendiciones y compramos cosas que no son necesarias. ¿Ok? Nos metemos en algo solamente para que la gente vea que lo tenemos. Pero cuando lleguemos a los años de vejez, ese centavito va a hacer falta. Estaba viendo una aplicación que un amigo venezolano, yo no la conocía, esta madrugada fue que la vi, y se la compartí a los muchachos, ¿ok? Y consiste en distribuir productos a los ancianos, ¿ok? Y se llama Point Pick Up, punto de colección, es una aplicación para todos aquellos que hacen delivery y eso. Y estos ancianos, lo bueno de esta aplicación, vaya la cuña, es que cuando le hacen una distribución de un delivery, estoy hablándole de qué otras opciones puede buscar usted para obtener ingresos, para que puedan colocar en su plan de inversiones o de retiro, y usted lleva medicinas y cosas a personas de la tercera edad que no pueden salir, que ya no pueden manejar. Tenemos que establecer un financiamiento, un plan de emergencia. Esta crisis que apenas estamos saliendo, Dios nos guarde, pudiera lamentablemente repetirse. Los economistas dicen que cada de 5 a 7 años ocurre una crisis. Y me decía una persona en una conferencia, wow, doctor, pero yo llevo una crisis toda mi vida. A veces nos pasa así también, ¿ok? Pero tenemos que manejar entonces en este país de las oportunidades un plan de inversión de retiro para tu jubilación. Y una anécdota que me llamó la atención fue de una señora, fíjense lo que se llama
lo que es la inteligencia de la tercera edad, de unos 65, 70 años. Creo que era alemana o americana, si usted la escuchó también, pero me llamó mucho la atención. Esta señora, su esposo pues sí había pagado sus cotizaciones, la IRS, tenía su plan de seguro, tenía su plan de sobreviviente, que es un beneficio que le dan a la persona después de que pasa los 59 o los 65 años, porque también no es que la IRS, porque murió tu esposo o esposa, de inmediato te va a dar el dinero. Si estás por debajo de la edad no te lo va a dar, y cómo vas a suplir esa parte, ¿ok? Entonces ella se dio cuenta que ya el dinero no era suficiente para pagar, la casa estaba paga, ya el mortgage estaba pago, pero los impuestos anuales de la casa definitivamente eran un salario. Para los amigos que viven fuera de los Estados Unidos, quiero explicarles que aquí tú compras una casa, la terminas de pagar después de 30 años, pero mensualmente hay que pagarle al condado taxes por la escuela, taxes de propiedad, y muchas veces esos taxes, por ejemplo aquí en la ciudad de Nueva York, son costosísimos. En una propiedad que nosotros estuvimos gerenciando, que era una propiedad mixta, comercial y de familia, se pagaban al año taxes casi $20,000, un salario. La señora se dio cuenta que no iba a poder cubrirlo, tampoco quería ser carga para sus hijos. ¿Sabes qué hizo ella? Algunos de ustedes pudieran estar pensando, ella se fue a un vivienda de ancianos. No, ella hizo una negociación con los cruceros, ¿ok? Hizo un cálculo, determinó cuánto tiempo, cuánto dinero tengo, y entonces se fue a viajar por el mundo. Ella vive en un crucero. Le dan descuentos especiales porque ya está. Pero ¿qué pasa en el crucero? Tiene atención médica, tiene medicinas, tiene las 3 comidas, le hacen el cuarto todos los días. Bueno, ya es una viajera por el mundo. Eso es pensar inteligentemente en caso que te toque que afrontar una situación o una soledad. ¿Ok? Por lo menos ya ahí los cruceros tienen toda una gran cantidad. Es una ciudad pequeña. ¿Ok? Pero hay que trabajar y ahorrar para la jubilación. Hay que planificar inclusive los regalos, las vacaciones, los pasatiempos. Y antes, un consejo que le quiero dar, antes que usted llegue a sus momentos de jubilación, por favor, elimine todas las deudas. Porque con un ingreso pequeño y sin expectativa de incrementarlo, cualquier deuda, cualquier bill de teléfono que usted no necesite, vaya eliminándola. ¿Ok? Cuando estamos pensando en dejar un legado para los herederos, para los demás, ¿ok? Algunas de las razones, por ejemplo, por las que puede tener sentido optar, ¿ok?, es para dejar algo a nuestros hijos. Y yo le decía a todas estas organizaciones religiosas donde perdieron sus pastores, sus obispos, sus ministros, ellos colectando dinero para poder sepultarlos, para mandarlos a su país de origen. Yo dije, pero bueno, si es que estas personas pudieran, si conocieran, y comenzar con un plan de $10 por semana, $20 por semana, para pagar su funeral y no dejarle ese compromiso a más nadie. ¿Qué es ahorita $20 por semana, $15 por semana? Estoy hablando de un número alto, usted por $15 al mes, $20 al mes, puede agarrar algo para que el día de mañana, cuando usted falte, por lo menos honren los costos funerarios. Y ve la gente corriendo. Wow, ¿usted sabe por qué en los funerales de los latinoamericanos todo es una lloradera y todo el mundo grita? ¿Y por qué? Bueno, porque no solamente por el dolor del ser querido, sino porque también nos vamos a enfrentar ahora a una vida sin recursos, una vida sin ingresos, porque esa persona era la cabeza de hogar. ¿Ok? Entonces, usted debe tener la disciplina para ahorrar lo suficiente durante sus años productivos, durante sus años de trabajo. ¿Ok? Como ministro, como pastor, si usted está recibiendo bendiciones, comience a colocar algo que lo va a utilizar usted mismo en su propia salud, porque téngalo por seguro que después de los 40 y tantos de años, 50 años, todos los días usted va a amanecer con una inquietud nueva, con un dolor nuevo. Por eso es que se tienen los médicos de cabecera, porque ya le conocen la historia aún. ¿Ok? Entonces, es bueno que usted se vaya
poniendo las pilas con eso y vaya estableciendo un plan de inversión que le permita avanzar. Hola Orleni, ¿cómo está? Gracias por conectarte. Y usted que está joven, hay planes de seguridad si usted está joven, 20, 25 años, donde usted colocando, por ejemplo, en relación de las anualidades, $25 por semana, vamos a poner 60, $80 por mes, y los deja allí trabajando con dinero garantizado por el Fondo Federal de los Estados Unidos. Cuando llega a la edad de los 50, 60 años, va a tener una cantidad de dinero acumulado allí que le va a servir para usted mismo sus planes de retiro. ¿Ok? Entonces es bueno que usted vaya prestando atención a esto, porque no se trata de vivir en un país de oportunidades y trabajar toda nuestra vida para luego llegar al final del camino y sucumbir frente a las necesidades propias y personales. Si usted desea hablar con un especialista sobre la planificación de su jubilación, sobre planes de inversión, ¿okay?, sobre apoyos de college para los hijos, sobre cómo producir una carrera oportuna, por ejemplo, en la industria de los servicios financieros, contácteme, escríbame al privado, yo le puedo ayudar en eso, porque aquí se trata de cubrir las necesidades antes. Esto es un desafío, ¿ok? Es un desafío de decirle a la gente, mira, no todo el tiempo usted va a estar joven, con fuerza, bonito o bonita, entrando, saliendo. Va a llegar el momento que aunque nuestro cerebro está claro, nuestra mente, y nos lanzamos a cruzar, de repente el cuerpo se queda tullido. Nos lanzamos a nadar y de repente vamos como el Alcacelser, echando espuma y para abajo, ¿ok? Entonces, ustedes que están jóvenes, me refiero a la edad entre los 20 años, los 30 años, 35 años, que todavía es oportuno para que comience un plan de inversiones para usted, a su nombre, que si lo comienza de temprano, la parte impositiva puede ser diferida y se vaya generando ganancias, o sea, sobre los intereses, porque ese interés acumulado se convierte en capital, y lo que conocemos como capital compuesto, ¿ok? Esté pendiente siempre de eso, no se olvide de esa situación, porque luego usted, ¿ok? Natalie, ¿cómo estás? Luego usted se va a quedar, cuando usted no pueda trabajar, no tenga las fuerzas para generar los ingresos que hoy requiere, ¿ok? Una de las técnicas en el área de administración es, porque alguien dijo, no es tanto lo que nosotros ganamos, sino lo que ahorramos. Y hay costos o gastos, ¿ok?, que no pueden ser evadidos. Mi padre me enseñó esto. Usted siempre debe tener claro lo siguiente: pago el techo de su casa, de sus hijos, o sea, en este caso la renta donde usted vive o el mortgage. Debe tener recursos para comunicaciones, porque sin comunicación ya no puedes sobrevivir. Tecnología, ¿ok? O sea, es un teléfono. Ahorita el teléfono no es un lujo, el teléfono es una necesidad, porque todo se hace a través del teléfono. Recuerde lo que le estoy diciendo. El manejo de efectivo ya está desapareciendo. Nuestra generación de relevo ya tienen todo, es por transferencia. Te pagan con un reloj, ven que te voy a pagar, y sacan el reloj y te pagan. Eso yo lo vi en mi tiempo y era como una comiquita. Ahora tengo esos relojes y no los sé usar. Pagan con el teléfono, agarran la tarjeta, ya no tienen ni que pasar la tarjeta, llegan y tocan una cuestión y ya están pasando. La tecnología, o sea, nos avanzó el mundo, ¿ok? Entonces se requieren equipos tecnológicos, ¿verdad? Que eso se llama capital tecnológico. Se requiere mejoramiento en la parte humana, capital humano, ¿ok? Entonces hay que estar muy pendiente. Usted que está joven, no se quede solamente enfocado en el principio, que es cierto que Dios proveerá y no tendré necesidad de nada, porque es cierto, yo trabajo para Dios, Dios suple mis necesidades conforme a sus ideas creativas, sus riquezas en gloria, pero Dios bendice la obra de mis manos. Yo transfiero el mensaje de Jesús, lo comparto con todas las personas, pero ustedes me conocen como un profesional trabajando toda la vida, porque yo apoyo, pero además tengo que dejar algo construido. Usted sabe lo triste que puede ser, y más en estos momentos de pandemia, que usted marche a la eternidad, primero sin Dios, y segundo, que no deje por lo menos algo planificado para que los seres queridos puedan sobrevivir 1, 2, 3 años con esa planificación financiera que usted le dio, mientras ellos tienen otro ingreso, como se ponen al día, ¿ok?
Dios provee para ti, Dios provee para mí. Pero además esto significa que somos responsables de administrar lo que se nos ha dado, de administrar la familia, de administrar los hijos. Y a medida que continuamos creciendo y desarrollándonos a través de nuestra relación con nuestro Creador, nuestras circunstancias cambiarán, vendrán bendiciones, pero inviértalas. No las tire al sofacón, a la basura. Oh, que salió un carro nuevo y me lo compro. Bueno, si tienes muchísimo dinero, está bien. Pero si sabes que situaciones se pueden presentar difíciles, dice Proverbios, mira la hormiga o perezoso que trabaja en el verano para tener guardado lo que necesita en el invierno. La primavera en el ser humano es cuando nació. El verano es cuando está en su capacidad productiva. El otoño es cuando comienza a envejecer. Y el invierno es cuando ya nadie se acuerda del anciano. Entonces hay que prepararnos en eso. Comienza a planificar tu futuro personal. Comienza a planificar el futuro de los tuyos. Y entonces podrás marchar tranquilo cuando Dios te llame. No hay excusa para no tener algo preparado para cubrir esos momentos de dolor, de necesidad. Jamás podremos anular la tristeza de la ausencia de un ser querido. En el día de ayer, que es día 7, ¿verdad?, de julio, cumplió mi padre 4 meses que fue a la eternidad, que se fue con Dios. Yo todavía estoy en duelo, siento su ausencia, pero gracias a Dios que mi padre fue un padre muy responsable. Papá dejó a todos sus hijos con educación. Papá dejó a todos sus hijos con techo, porque papá trabajó para que cada uno de nosotros tuviéramos por lo menos nuestra primera casa inicial. Él trabajó para eso. O sea, si papá se fue tranquilo es porque él sabe que todos sus hijos, primero porque le sirvió a Dios, por supuesto, pero porque él sabe, y somos 5 muchachos, 5. Y papá trabajó para que todos los 5 tuviéramos un techo, independiente de lo que era su casa. Oiga usted lo que es una persona precavida, ¿ok? Y después que él vio que todos sus hijos tenían su casa, la casa que él tenía la vendió y compró en una mejor zona un apartamento para él y mi mamá. Es decir, papá cubrió las necesidades en vida de todos nosotros, ¿ok? Janet, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Entonces, usted y yo debemos hacer el mismo ejemplo. Mis hermanas y yo, porque son 4 muchachas en mi persona, no estamos peleando ni por herencia ni por nada, porque papá nos dio a todos nosotros en vida. Tenga su casa, tenga lo suyo, tenga aquí, y él trabajó para eso. Trabajó para nuestra educación. Dejó lo que se necesita, o sea, no para caprichos, pero sí cubrir todas las necesidades. Por eso hoy yo le recomiendo a usted, pastor, ministro, evangelista, misionero, adoradores, cantantes, profesionales de la libre empresa, abogados, colegas míos, médicos, arquitectos, todos los que trabajamos en el emprendimiento, es decir, que tenemos nuestras propias empresas, comience hoy. Siempre hay una oportunidad. También es viable porque por las situaciones del COVID, las condiciones financieras han cambiado. Es viable que usted revise si ya usted tiene planes financieros o servicios financieros aplicados en su vida. Revise cómo están las coberturas. Revise si su seguro cubre estas eventualidades. Por favor, revísela, que he estado analizando con algunas personas que tienen planes y servicios financieros, ¿ok?, como seguros de salud, seguros de vida, con beneficios en vida. Una vez una persona me dijo, doctor, yo no voy a nunca comprar un seguro de vida porque eso no me lo van a dar a mí, porque yo me muero y no me lo llevo. Nada más le dije como Kiko decía en las comiquitas, sí serás, sí serás, sí serás. Pero ahora, y es verdad, mucha gente escucha la palabra seguro de vida y dice, yo no invierto en eso porque es llamar la muerte. Mira, definitivamente es un concepto erróneo de pensar, ¿ok? Planifícate, avanza, desarróllate. Y recuerda que puedes tener años
dorados y no morados. ¿Ok? Entonces es un momento de revisar esas planificaciones. Si tienes colocaciones en los bancos en este momento a plazo fijo, quiero decirte que estás perdiendo dinero, porque los intereses que te pudieran estar pagando están muy bajos, pero la inflación está creciendo, está avanzando. Entonces, considerando que tengo $1,000, cuando en el fondo no tengo $1,000, la capacidad adquisitiva pudieran ser solamente $750. ¿Y qué pasa con el otro por ciento? Bueno, se está perdiendo por los efectos de la inflación. Desde el 1970 y tanto, el presidente Nixon acá de los Estados Unidos quitó el patrón oro como el elemento básico para la emisión de dinero. Ojalá un día tengo y vamos a hablar de economía para informarte un poco de esto. ¿Ok? Have a good one. Entonces, ¿qué ocurre, muchachos? Hoy por hoy se hace necesario, si ya usted tiene planes de inversiones, revisar si estás en las mejores colocaciones, en las mejores compañías privadas, cuál es la tasa que te están pagando, esa tasa de ingresos que tienes está por encima de la inflación o la inflación está peleando contra eso que te están pagando. ¿Dónde tienes colocadas tus inversiones? Diferentes portafolios, diferentes canastas, o tienes colocadas en un mismo sitio. En el caso de las anualidades o inversiones son índices que son fijas o son variables con el riesgo a perder. Todos esos detalles, contáctanos que podemos ayudarte. Gracias por estar con nosotros. Soy Wilmer Estupiñán y hasta una próxima entrega. Bendiciones.